Pues muy buenas tardes, amigas y amigos, jóvenes estudiantes, historiadoras, historiadores, diputada Kenia López, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, doctora Axela von Boeser, directora de la Academia Mexicana de la Historia, doctor Enrique Krause, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, maestro y doctor Miguel León Portilla, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, doctor Álvaro Matute, miembro de número de la Academia, doctor Manuel Ceballos Ramírez, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia también, estimados integrantes del Presidium, apreciados integrantes de la Academia Mexicana de la Historia aquí presentes, querida Margarita, señoras y señores. Este año tenemos la oportunidad inigualable de celebrar las dos fechas más importantes de nuestra historia, como se ha dicho aquí: el bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Cumplimos, pues, 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Es cierto, podemos, por lo menos mexicanos independientes, porque, como bien decía el maestro León Portilla, pues sí, la primera pregunta que surge es ¿desde cuándo efectivamente existe México? Y bien señalaba don Miguel, algo que él describe precisamente en el capítulo que él desarrolla. Probablemente desde el desarrollo de la primera o de una civilización originaria, desde donde inicia una cierta organización social y cultural que, por cierto, no depende de otra. Y nos aclara bien don Miguel que con todo y el enorme legado que dejan, ni Grecia ni Roma son originarias en ese sentido, porque al final de cuentas aprenden de otras verdaderamente originarias, como es, por ejemplo, la cultura egipcia o la civilización egipcia. Y entonces nuestro Egipto pudiera ser precisamente la cultura tolteca, la cultura olmeca que se desarrolla originariamente entre Veracruz, Tabasco, y que irradia precisamente un principio de ser nacional. O que quizás se remonta aún más, como él mismo lo señala al principio de su capítulo, a probablemente 25,000 años antes, cuando llegan los primeros moradores a nuestro territorio, según se estima. Y si los olmecas fueron nuestra cultura originaria, nuestra Grecia probablemente fue Teotihuacán, que es la que congrega sabiduría, cultura, valores, deidades, conocimientos, por lo menos en el altiplano, en la parte central de nuestro México. Y por eso me alegra, amigas y amigos, que hoy estemos presentando a los mexicanos este magnífico libro de Historia de México, una publicación de la Academia Mexicana de la Historia que se enmarca en los festejos del Año de la Patria. Y como bien lo ha señalado la directora de la Academia, Gisela von Boeser, esta obra pretende ser un medio para acercarnos a nuestro pasado, así como contribuir a entender el presente y a construir un mejor futuro. Asimismo, tiene la finalidad de ayudar a fortalecer nuestra identidad y unidad nacionales. Este libro es producto de la pluma de 13 autores connotados, integrantes de la Academia Mexicana de la Historia. Son 13 estudiosos de nuestro pasado con un punto fundamental en común: su amor a México, su amor por nuestras raíces. Cuando uno siente ese tipo de afecto, de admiración, de amor finalmente, incluso cuando uno se enamora de una persona, lo que quisiera saber es su historia, lo que quisiera saber es cómo es y qué piensa y qué es lo que ha pasado y lo que ocurre en su vida. Y sé que somos millones y millones, la gran mayoría de mexicanos estamos enamorados de México. Así me considero yo, un enamorado de México, y no puedo más que disfrutar precisamente de lo que estos 13 historiadores han escrito sobre nuestro país.
los ensayos de grandes maestros como Manuel Ceballos, aquí presente, al igual de don Miguel León Portilla, José María Muriá, Gisela, Jorge Alberto Manrique, Virginia Guedea, Josefina Zoraida Vázquez, también citada ahora, Andrés Lira, Javier García Diego, además director del Colegio de México, Álvaro Matute, Jan Meyer, Enrique Krause, en fin, es verdaderamente una obra magnífica, una obra útil y una obra que nos permitirá a todos aprender de México y aprender de los mexicanos. Yo quiero reconocer en especial el trabajo y la trayectoria de Ernesto de la Torre Villar, uno de los más grandes conocedores de nuestra historia y en particular de la época novohispana, colaborador desde luego de esta obra, pero quien lamentablemente falleciera el año pasado. Gracias a él y gracias a todos por aportar su conocimiento y su talento para elaborar el libro de Historia de México. Manuel Ceballos, por cierto, que es el capítulo que abre el libro, describe una visión sugerente, es decir, más que un relato histórico, es precisamente un dimensionamiento de México, del espacio mexicano, lo titula. Y bueno, además de describirnos cómo se integra nuestro país, sus regiones, dice algo bien interesante. Quizá los mexicanos conozcamos mucho a México, no tanto por haber tenido la oportunidad de ver un libro como estos, sino especialmente, como es obvio, por la vivencia que tenemos cotidiana de nuestra realidad y nuestra identidad. Él cita, por ejemplo, que si varios historiadores o personas que han escrito sobre México, von Humboldt, Manuel Paino, Ángel Basols, en fin, otros, si ellos nos han puesto en contacto con la versión académica del espacio y del pasado mexicanos, existe también una versión popular, consagrada en las múltiples canciones que dan cuenta de la conciencia de los mexicanos de su entorno geográfico, los corridos entre otros, digamos. México lindo y querido, Guadalajara, qué chula es Puebla, Tehuantepec, Monterrey tierra querida, chulas fronteras, yo soy del mero Chihuahua, canción mixteca, me de comer esa tuna, estos altos de Jalisco, Sonora querida, Veracruz, Caminante del Mayab, Chapala y Juan Colorado o El Cuerudo, por fin, que es el último que cita, y que bueno, su omisión hubiera demostrado la absoluta independencia de los autores de este libro. Pero efectivamente hay muchas maneras de que hemos ido conociendo a nuestro México y nuestra realidad. Hay detalles que siempre se quieren conocer de lo que ha pasado en nuestra historia y sé que los vamos a encontrar aquí. Yo, por ejemplo, al revisar el libro, me encontré con un detalle que es pocas veces citado. Yo tengo una especial admiración por José María Morelos y Pavón. He dicho que si bien es cierto, don Miguel Hidalgo es el padre de la patria y el que inicia la independencia, el que da el grito de independencia, Morelos, a final de cuentas, alumno, seguidor de él, es el primero que diseña la estructura institucional de lo que sería una nueva nación. El primero que concibe precisamente cómo se organizaría la América mexicana, sus poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, e impulsa una nueva constitución, organiza un congreso constituyente, promulga la Constitución de Apatzingán, un 22 de octubre de 1814. Pero decía yo un detalle, que lo encuentro en el libro, además sorprendente, que Morelos, pues literalmente en medio del fragor de la batalla, no solo es un general con un genio militar inigualable entonces, no solo está organizando un congreso, sino además se dedica a organizar elecciones en los territorios dominados por el algo formidable. Pienso, amigas y amigos, que siempre habrá cosas nuevas y todas interesantes, no quizá todas gratificantes, pero a final de cuentas parte de nuestra historia de la que tenemos en su conjunto que estar bien orgullosos. Es cierto, como se ha dicho aquí también, en la historia, como en toda sociedad, no hay ni ángeles ni demonios. Hay simple y sencillamente seres humanos, mujeres y hombres que tienen mayor o menor conciencia de su tiempo y de responsabilidad con su patria.
Esta primera edición que realiza el Fondo de Cultura Económica consta de 250,000 ejemplares, 250,000 ejemplares que van a estar a la venta en librerías, en puestos de periódicos a un precio muy accesible, también por si alguien se interesa en tener la primicia de este texto, que además pues la verdad es ampliamente recomendable. Vamos a tener algunos ejemplares en la puerta por si alguien lo desea tener desde ahora. Y platicaba hace un momento con el secretario de Educación, y bueno, a reserva de lo que opine la propia academia, pero me parece que sería muy bueno, y lo vamos a hacer si no tuvieran inconveniente, pues editar o reimprimir el libro cuantas veces sea necesario para que llegue a todas y cada una de las escuelas de cualquier nivel en nuestro país y a todas y cada una de las bibliotecas de México. Y que además el contenido del libro sea además publicado en Internet para que sea un libro accesible para cualquier persona en cualquier parte de México o del mundo. A través de este libro queremos, amigos, que los mexicanos conozcamos, guiados por la experiencia y la sabiduría de los especialistas de historia de nuestro país, la evolución de nuestra nación, desde sus orígenes prehispánicos hasta el México contemporáneo y el arribo de la democracia, pasando por la conquista, por el virreinato, la independencia, la reforma, la revolución. La obra, pues, contribuye a poner al alcance de todos y en una manera sencilla, incluso yo diría en una manera abreviada, porque siendo un libro importante y vaya de pues más de 200 páginas, casi 300, es un libro breve, atendiendo a la naturaleza y la riqueza de la historia de nuestro país. El libro, pues, no se centra en personajes, sino que se centra en procesos históricos, y eso me parece es un gran acierto. Durante mucho tiempo hemos transmitido a nuestros hijos una historia de héroes y de villanos, de los buenos y los malos. Hoy sabemos que la realidad no es precisamente así. Hemos dado pasos importantes para superar una concepción maniquea de la historia y adentrarnos en interpretaciones que son producto de una investigación rigurosa y académica. Y celebro, por otra parte, que presentemos la obra Historia de México precisamente este día, el 23 de abril, en el que también se conmemora el Día Mundial del Libro. Y gracias a los libros podemos enriquecer nuestro conocimiento y nuestra sensibilidad, así como ampliar la visión que tenemos del mundo. El Día Mundial del Libro es una fecha que en cierta forma es un homenaje a dos de los mejores escritores de todos los tiempos, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, quienes curiosamente fallecieran el mismo día, un día como hoy, 23 de abril, pero del año 1616, del 1616. Cervantes es sin duda el mayor escritor de la lengua española. Es el padre y maestro mágico de nuestra literatura, como dijera Mario Vargas Llosa. Y precisamente el galardón más importante de las letras hispánicas, el Premio Cervantes, es concedido un día como hoy, el día de hoy más bien, a un mexicano excepcional. Y por eso quiero felicitar desde aquí a este singular poeta, este gran narrador, José Emilio Pacheco, quien hoy mismo recibe el Premio Cervantes en Alcalá de Henares, en España, la cuna del creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. José Emilio Pacheco ha enriquecido el acervo cultural del país. Es un motivo de orgullo para todos los mexicanos y refrenda a México como una fuerza cultural del libro, de las letras, de la cultura en general. Con la obra de Pacheco, la literatura mexicana muestra su liderazgo, muestra su creatividad, muestra su fuerza en el mundo y reafirma una gran verdad también reflejada en el libro Historia de México. México es cultura. En este año, pues, del bicentenario de la independencia, el gobierno federal refrenda su compromiso no solo con el libro y con los autores mexicanos, sino también con el compromiso de difundir al máximo de nuestras capacidades
el conocimiento y el aprendizaje de la historia de México. Y me refiero al aprendizaje no solo al proceso mediante el cual es conocida la historia, sino me refiero al proceso mediante el cual todos los mexicanos y desde luego el presidente de la República podemos aprender las lecciones de nuestra propia historia. De ahí la importancia de conocerla en su integridad, con un criterio científico y no político, de que podamos precisamente entender sus diferentes aristas, los diferentes puntos de vista, los aciertos y los errores de todos nuestros personajes y de todos nuestros pasajes. Hace aproximadamente 2 meses, amigas y amigos, celebrábamos aquí mismo, en este mismo espacio, los 50 años del primer libro de texto gratuito y destacaba que en lo que va de esta administración hemos producido ya más de 600 millones de libros, una cifra que, por ejemplo, es el triple de la población de Brasil o el doble de la población de Estados Unidos. 600 millones de libros, 6 veces más que la población mexicana incluso. Hemos puesto en marcha, por cierto, otros medios de transmitir y difundir la historia. Una serie televisiva y radiofónica, por ejemplo, donde han participado varios integrantes de la Academia de Historia, el programa Discutamos México, en el que participan alrededor de 500 especialistas de todas las ramas del conocimiento, en un diálogo plural que se enmarca por la libertad y por la crítica. Aprendemos de México discutiendo o viendo y oyendo las discusiones que los historiadores tienen acerca de nuestro país. También hemos tomado otra decisión de regalar a cada familia mexicana, a los 24, bueno, ahora se está actualizando, casi 27 millones de familias mexicanas, el libro Viaje por la Historia de México, que escribiera don Luis González y González, citado, por cierto, hoy aquí también, uno de los historiadores más reconocidos que ha tenido nuestro país, y estamos produciendo además 27 millones de ejemplares de esta obra, que es de fácil lectura, que es breve, y que será entregados incluso a cada familia con el apoyo de Correos de México. Queremos garantizar que los libros vayan de la imprenta al hogar de cada mexicana y de cada mexicano. Este año de la patria es, pues, particularmente importante y por ello es vital aprovecharlo para acercarnos a nuestro pasado y, más que a nuestro pasado, al presente que vivimos, como bien aclaraba don Miguel, porque la historia es presente, como bien señaló. Y estos libros son fundamentales. El libro de Historia de México que hoy presentamos y Viaje por la Historia de México de Luis González y González. Vamos a promoverlos porque son fruto de la reflexión de grandes historiadores de nuestra nación y estoy convencido, lo he reiterado, que la historia no la debe escribir el gobernante, la debe escribir el historiador. De hecho, en estas celebraciones, una de las reflexiones que hago es que cuando México celebró el centenario de la independencia nacional, más que celebrar la historia, celebró a Porfirio Díaz. Esa fue la tonalidad y el sentido de las conmemoraciones o festejos o los eventos que hubo en aquel 1910. Hoy, gracias a la democracia, gracias a la pluralidad, gracias a equilibrios de poderes, gracias a la libertad de opinión, gracias al peso y al contrapeso que se ejerce respecto del poder del presidente, hoy afortunadamente celebramos, como dijo Enrique Krause, al verdadero protagonista de la historia, que es el pueblo anónimo de México y no al presidente. Y a mí me alegra y me congratula ello, porque precisamente eso es lo que nos permitirá verdaderamente conocernos mejor. Y por eso mismo también Historia de México la escriben los historiadores. Y por eso hemos puesto al servicio de los profesionales de la historia los medios para que puedan difundir entre los mexicanos el resultado de sus investigaciones, de sus reflexiones y trabajos. Como lo he dicho en otras ocasiones, si queremos acercarnos al futuro y al futuro que queremos, un futuro de desarrollo humano sustentable, un futuro de prosperidad,
un futuro de justicia, de libertad, de bienestar, de democracia, si queremos acercarnos al futuro que todos deseamos para México, es indispensable que hagamos una evaluación madura, que hagamos una evaluación responsable de lo mucho que hemos construido como nación en 200 años de vida independiente. Hacer un recuento de las cosas, hacer una valoración de lo que hemos logrado y de lo que falta por hacer. Solo sobre lo que hemos construido no es suficiente. Necesitamos ver lo que tenemos que construir. Sería injusto no valorar los avances, pero sería irresponsable no reconocer la distancia que nos separa de la patria justa y de la patria próspera que anhelaron los insurgentes y los revolucionarios. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, en un hermoso pasaje de otro libro crucial para la historia del país, La sucesión presidencial en 1910, que escribió Francisco I. Madero, decía que la historia nos enseñará el derrotero que han seguido otros pueblos para salvarse. Nos mostrará gloriosos ejemplos en que inspirar nuestra conducta, reglas sabias para no dejar torcer nuestro criterio, y encontraremos en ella ejemplos reconfortantes que harán renacer en nuestra alma el entusiasmo. Yo estoy seguro que Historia de México contribuirá a que los mexicanos hagamos una reflexión más analítica, crítica y ponderada de nuestro pasado. Así que agradezco a nombre de los mexicanos, a la Academia Mexicana de la Historia y a sus integrantes, a los 13 autores participantes en este libro, a la Secretaría de Educación Pública, al Fondo de Cultura Económica, que hayan hecho posible su realización, su publicación y que hoy vea la luz este libro que permitirá que los mexicanos conozcamos más acerca de nuestro amado país y ese conocimiento nos sirva aún más para construir el México que queremos. Enhorabuena y felicitaciones para todos.